Bueno, buenas tardes a todas y todos los colegas y estudiantes del programa, eh, los pocos que se han conectado directamente, que bienvenidos y bienvenidas, y los que posteriormente la verán la filmación que mismo vamos a subir al campus virtual, así pueden disfrutar como ha ocurrido con otras teleconferencias. En esta oportunidad, y como consecuencia de un hecho que conmovió a todo el mundo durante varios días, ocurrido hace algunas semanas, que fue un gigantesco incendio de bosque nativo de selva en la Amazonía, en la región amazónica. La mayor parte de la región amazónica está en Brasil, y se generó una gran polémica y una gran preocupación alrededor del efecto y el papel que cumple la Amazonía a nivel global como generadora de oxígeno y procesadora de anhídrido carbónico. Y por otro lado, también tuvo la faceta de los aspectos de política pública eh, que frente al incendio de la selva este, expresó el gobierno de Brasil, y la polémica que tuvo abierta con dignatarios de otros países, algunos de países del primer mundo, como Macron de Francia, y también con otros países de América Latina, porque el incendio de selva se extendió, por ejemplo, y afectó severamente a la parte de Bolivia. Eh, Frente a esta problemática bastante compleja, que además no es la primera vez que ocurre, y en donde ha habido muchas expresiones en distintos momentos históricos del pasado, incluso recuerdo alguna durante el gobierno de Fernando Henrique en Brasil y también durante el gobierno de Lula, en donde dignatarios o dirigentes políticos de los denominados países desarrollados llamaban la atención y solicitaban un tratamiento especial en función de la protección de la tierra, del mundo a nivel global, del cuidado particular que tenía que haber sobre la Amazonía, que es la principal reserva de oxígeno que tiene nuestro planeta. Y una respuesta muy interesante de dignatarios brasileños de señalar que cuidado con estas posiciones emanadas desde países que ahora con cierta comodidad y después de haber violentado y afectado severamente los bosques nativos en sus respectivas naciones y seguir generando carbono a partir del uso inadecuado de energías no renovables, como las originadas por hidrocarburos, un consumo irracional y una orientación no adecuada en términos de la preservación y conservación, eh, colocó esa temática en el espectro de posiciones políticas. Consideramos en nuestro programa de desarrollo humano que este tema es un tema sustantivo. De hecho, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ustedes conocen también, giran en un compromiso histórico alrededor de esta temática, y por lo tanto convocamos, tenemos la suerte de tener en nuestro plantel de profesores a un especialista en la temática, y de hecho él, Nason Freire me refiero, es el responsable del componente de desarrollo sustentable dentro de la materia de política pública para el desarrollo humano,
que forma parte de nuestra currícula en la maestría del programa. Neyson Cabral Freire, así es su nombre completo, es arquitecto, urbanista, tiene una maestría en ciencias geodésicas y tecnológicas de la geoinformación, un doctorado en geografía, en todas estas en la Universidad Federal de Pernambuco de Brasil, y un postdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Además ha tenido estudios recientes, avanzados en teledetección en la Universidad Toulouse-3 o Toulouse de Francia, y es investigador titular regular de la Fundación Joaquim Nabuco, que tiene sede en el estado de Pernambuco, en la capital, en la ciudad de Recife, nordeste de Brasil. Es investigador asociado del Programa de Investigaciones en Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad de Buenos Aires y, como mencioné antes, profesor de nuestro programa. Entonces le pedimos a Neyson si por favor podía preparar una conferencia para compartir con ustedes sobre esta temática que creo que es tan relevante y convocante y fue tan polémica y seguramente va a seguir siéndolo, para que nos ilumine, que nos brinde información de una agenda temática que es extremadamente compleja y que afecta a gran parte de los países latinoamericanos, por lo menos gran parte de los países de Sudamérica, y dentro de ellos la región amazónica cubre o comprende a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Bolivia, de algún modo también a Paraguay, además de Brasil. Así que Neyson, somos todo oídos. Muchísimas gracias por tu disposición a dar esta conferencia. Bueno, buenas tardes, buenos días a quien corresponda. Muchísimas gracias al doctor Pablo por la invitación. Es un gusto, un grande honor estar con ustedes hoy, hablando de este tema que, como Pablo ya había dicho, es un tema de la actualidad. Y justo estamos en la semana del Sínodo de los Obispos en la ciudad de Roma, donde el tema central es la Amazonía. Entonces, estamos viviendo un gran problema que no es solamente de Brasil, creo yo que es un problema de la América del Sur, pero también un problema global, por el tamaño y la importancia que tiene la selva tropical más grande del mundo, la Amazonía. Entonces, el tema que yo elegí es la Amazonía, donde haya deforestación, habrá fuego. Ahí está, la causa y las consecuencias. De una manera muy simple, claro. Pero el tema, como Pablo ya había dicho, es muy complejo, ¿no? Y esto está involucrado, creo yo, con las decisiones políticas que estamos viviendo, los cambios políticos a la derecha que estamos viviendo en Brasil y en otros lugares del mundo, no solamente de América del Sur. Entonces, esta es, en verdad, la lógica del sistema capitalista de expansión territorial del modelo brasileño para la exportación de productos agrícolas. Destruir el bosque y luego limpiar, entre comillas, la tierra para la agricultura. Una forma rápida de transformar el uso de la tierra, especialmente en el caso de la Amazonía, que necesita la eliminación de su importante biomasa a fin de que el área quede libre y apta para actividades agrícolas. Esta prática es parte, en verdad, de una larga historia de ocupación y destrucción de la biodiversidad en las vastas áreas naturales de Brasil. Entonces hay un proceso de ocupación y deforestación, ¿no? Y ahí hay una expresión que usamos acá, que viene del periodo de la colonización de los portugueses, que se dice a hierro y fuego. Es una fuerza muy fuerte
¿no? Muy efectiva para destruir el bosque. El primer bosque que destruimos fue el bosque atlántico, que está al costado del mar, del océano Atlántico. Entonces, esta selva tropical fue diezmada durante el proceso colonial de conquista y dominio del territorio en los siglos XVI y XVII, periodo en que el bosque atlántico quedó prácticamente extinto. Hay hoy como 2, 3, 4% del área original. Sin embargo, el consumo de este patrimonio ambiental no trajo ganancias significativas para la gran mayoría de la población brasileña. Ahí hay un libro que yo recomiendo para quien quiere conocer, creo que hay una versión en español, que es justamente el A Hierro y Fuego del autor norteamericano Warren Dean. Es muy interesante porque cuenta toda esta historia de destrucción y en cambio no tuvimos un desarrollo que sea para todos, sino para una élite financiera, económica y política. De hecho, existen grandes barreras que se anteponen al desarrollo sustentable de la región. La pobreza, el manejo insustentable de los recursos naturales, el entorno institucional, el crecimiento demográfico y la falta de consenso social sobre el significado del desarrollo sustentable. Esto detallamos más en la materia de desarrollo sustentable de la maestría en desarrollo humano que yo dicté el mes pasado y creo que está colgada en la página web del Flaxo. Ellas en verdad son interdependientes. La pobreza prevalece en la región, lo que se constituye en un serio obstáculo para el desarrollo futuro de la Amazonía, que afecta no solamente el capital humano, sino el deterioro del capital natural. Y ahí tenemos un problema, porque son poblaciones tradicionales, como los indígenas, ¿no? Que están también amenazados por la deforestación y los incendios, claro, pero el suelo es rico, no es fértil, es rico en minerales. Hay oro, hay otras piedras, hay minerales que son muy importantes para la industria tecnológica norteamericana. Entonces hay muchos intereses que están bajo la superficie del suelo. Yo creo que en verdad los grandes intereses no están en la madera, tampoco en la tierra para el ganado. Los más grandes intereses están bajo el suelo. No obstante posee la región un rico patrimonio natural en términos de biodiversidad, volumen de agua dulce, extensión de suelos agrícolas, minerías y recursos madereros, hay un profundo desajuste sociedad-naturaleza que se aprecia especialmente durante los últimos tiempos. Las nuevas jerarquías de la generación y apropiación de la riqueza indican que el capitalismo ha perfeccionado sus instrumentos, el manejo más ágil de las escalas y la usabilidad del entorno natural o construido. Pero las inequidades sociales siguen su curso y quedan las situaciones de incertidumbre para las poblaciones marginalizadas por el proceso del desarrollo económico. Este proceso particular de deforestación en el Amazonas es posterior, mediados del siglo XX, al del bosque atlántico, alcanzando valores de recorde de 7.536 quilômetros quadrados para 2018. Como podemos mirar aí na pantalla, este gráfico, número de alertas. DETER é um sistema do Instituto Nacional de Investigações Espaciais de Brasil, que usa vários satélites e que foi a primeira pelea do governo de Bolsonaro com os expertos, com os cientistas, não? Isto também foi comentado por el presidente de França. E aí vimos o mês de julho de 2018. São alertas de deforestação. Isto representa, estes 7.536 quilômetros quadrados,
representa 0,18% del área de la superficie que posee este bioma. Eu vou mostrar na pantalla o mapa do bioma. Recentemente, o sistema de TED del INPE, del Instituto, registrou o pior resultado da série histórica para o julho de 2019. E aí se vê em julho, na pantalla, que a barra em color celeste, azul, é a mais grande. A taxa de deforestação alcançou um recorde de 2.254 km² em um solo mês. É muita área. Um máximo de 278% sobre o julho do ano passado. Segundo o investigador Cláudio Almeida, do INPE, é precisamente essa deforestação realizada há 2 ou 3 meses antes, lá que se estava secando e agora se está queimando. Alrededor del 60% desta área deforestada provavelmente se utilizará para o ganado bovino. Muito bem. Então, aí está. Eu preparei este mapa e aí temos a Amazônia legal, que são o bioma que são as províncias, os estados de Brasil que têm parte ou a totalidade de seu território em el bioma amazônico. Isto um estudo para o território brasileiro que tem a maior parte do bioma amazônico, pero também há o bioma que tem partes em Bolívia, Paraguai e outros países. Então, é uma área muito grande, ¿viste? Creio que quase toda a Europa ocidental se pode poner aí dentro. Então, é um mundo com infinitas possibilidades, muito complexo, com muitos problemas, pero o tema é o tamanho que tem toda esta área. Então, eu hice este mapa para mostrar que a área do bioma é muito significativo, incluso se consideramos todas as terras emersas do planeta. Ou seja, é impactante qualquer cambio no bioma para o clima planetário. Este é um outro enlace que vamos a discutir depois. Então, a Amazônia legal, que é esta que está pintada em linhas negras, cubre uma área de 5.217.423 km². Isto corresponde a 61% do território brasileiro. Además de incluir todo o bioma amazônico brasileiro, também contém o 20% do bioma cerrado e parte do Pantanal Mato-Grossense. O bioma Amazônia em si ocupa uma superfície de 4.196.943 km². E aí, esta parte corresponde a 40% do território brasileiro e está constituída principalmente por um bosque tropical. E esta é a massa de vegetação que tem os incêndios. Seguimos adelante. E aí vamos a tentar descrever as causas principais. Para uma melhor compreensão das causas que precederam ao desastre ambiental de estes incêndios florestais na Amazônia, é necessário considerar, además de la deforestação, o período seco atual em la região, agudizado em las últimas décadas por el cambio climático, falta de lluvias e sequias prolongadas e severas, assim como o aumento da temperatura promédio em toda a área afetada. Agreguemos a eles ações humanas e em la região e temos como resultado uma catástrofe com repercussões planetárias. Então, há estudos que mostram, investigações, que a deforestação na Amazônia pode elevar a temperatura em 1,45 graus até 2050. E aí, lhe quero mostrar como hoje a tecnologia pode ser utilizada para acelerar o processo de deforestação. Então, lhe pido para passar o vídeo e vemos as máquinas. Este é um vídeo de uma propaganda que eu consegui poner na computadora. Por favor, lhe pido para passar o vídeo.
Muy bien, ahí está. Esto fue una propaganda de una empresa que vende estos equipamientos, ¿no? Entonces, cuando Warren Bean escribió acerca de la deforestación del bosque atlántico, la hierba y fuego, es que había una cadena que era colgada en los bois para hacer lo mismo, pero con mucho más tiempo y más dificultades. Ahora se ve que en cuestión de minutos se pone abajo un bosque, una selva que está ahí hace siglos, ¿no? Y se ve que lo que se queda ahí está, lo que se queda es esta biomasa, los trocitos de árboles. Es increíble porque ahí tenemos árboles como casi 10 metros. Ahí está. Muy bien, regresemos entonces a la presentación. Como vimos, este es un ejemplo, ¿no? de cómo hoy en día es rápido, es más barato poner abajo la selva, ¿no? Y para que esto pase en muy poco tiempo, un señal de que la política a nivel de la nación está aflojada para las leyes ambientales, es un señal verde entre comillas, claro, para que se pone abajo el bosque. Y ahí está, se pone abajo, pero hay que quemar todos los trocitos. Esto es que se está quemando ahora, ¿no? Entonces, regresemos a otras causas que contribuyeron para el desastre. La sequía prolongada, ahí está el fenómeno del Niño 2015-2016, a la altura de la línea del Ecuador, y ahí está en el color rojo, que calienta el agua, ¿no? Y también tenemos cambios climáticos y aumento de la temperatura global. Y ahí vemos que hay un aumento, ¿no?, de la temperatura en las zonas tropicales, como estamos viendo ahí en este mapa a la derecha. Muy bien, este es un gráfico que fue publicado por la NASA y muy reciente, donde hace para probar los cambios climáticos en el mundo, y ahí tenemos temperatura versus actividad solar, ¿no? La cantidad de energía que recibe la Tierra ha seguido el ciclo natural solar de 11 años de pequeños ascensos y descensos. Aquí está la irradiancia solar, sin un incremento medio neto desde la década de 1950. Durante el mismo periodo, la temperatura global ha aumentado notablemente. Por lo tanto, es extremamente improbable que el Sol haya causado la tendencia al acalentamiento global observado durante el último medio siglo. Y aquí porque mientras el Sol, la radiancia solar total,
hace sus ciclos naturales, el acalentamiento, la temperatura en la Tierra sigue aumentando. Sin embargo, hay una tesis, habían sido dicho, yo no sé si fue por el presidente de Francia o otra personalidad, que la Amazonia es importante porque es el pulmón del mundo. Bueno, esto no es verdad, no es así. Hay que aclarar que el Amazonas no es el pulmón del mundo, con el 20% de la producción de oxígeno del planeta a través de la fotosíntesis. De hecho, el bosque produce algo cercano a esta cantidad, pero lo consume casi todo a través del proceso inverso, la respiración. El pulmón del mundo en realidad se materializa mediante la fotosíntesis realizada por el fitoplancton marino que vive disperso en la columna del agua en los vastos océanos que cubren 2/3 de la superficie de la Tierra. Además, la capa de suelo fértil en la Amazonía es muy poco profunda, lo que apoya la sorprendente biodiversidad amazónica son los árboles. Recién descubrí el árbol más grande de la América, con 81 metros de altura. Por lo tanto, mantener el bosque en posición vertical es la única solución sostenible. Es por esto que es necesario deforestar áreas tan grandes para pastos. El suelo poco profundo pronto se agota de nutrientes orgánicos y el pasto no es propio para el ganado. Entonces, los océanos absorben el 30% de las emisiones de dióxido de carbono de las actividades humanas. Ellos contienen 50 veces más que la atmósfera y luego distribuyen este CO2 en profundidad gracias a las corrientes. Y las zonas más frías de los océanos absorben más CO2 que las zonas calientes. Estos son datos del Consejo Nacional de Investigaciones Espaciales de Francia. Pero hay algo sí que es verdadero, la gran biodiversidad de la Amazonía. Esto es fundamental en la conservación de la biodiversidad del planeta, en la regulación del clima global y en el combate al cambio climático. Por ejemplo, su capacidad de secuestro de gases de efecto invernadero es significativa para el control climático global. Tenemos una biodiversidad en la Amazonía que todavía no está totalmente conocida. Entonces, un fuego no destruye solamente los árboles, sino toda la fauna que está asociada. Entonces, no es un crimen solamente para la flora, la fauna, los bancos genéticos, lo que no conocemos. Y hay otros servicios ambientales que son muy importantes para nosotros todos, para ustedes que están ahí en Buenos Aires, para los que están en São Paulo, en sur de Brasil, en Argentina, en Paraguay, ¿no? Que son las recargas del agua en las cuencas hidrográficas. Y esto está directamente involucrado con el desarrollo. Entonces, si no hay árbol, no va a haber recarga del agua. Tanto más importante es la capacidad del bosque para recargar los cuerpos de agua a través de la evapotranspiración de una gran vegetación que produce verdaderos ríos voladores hacia el sur del continente y trae la lluvia necesaria a las recargas de varias cuencas. Estas recargas son críticas para satisfacer las necesidades humanas de recursos hídricos, tanto en las metrópolis sudamericanas como São Paulo y Buenos Aires, como en las ciudades pequeñas y medianas de nuestros países de América del Sur. Otras actividades dependen de esta recarga de agua, como la generación de energía hidroeléctrica,
el riego agrícola, los bebederos para ganado y el consumo humano en ciudades y campos. Los complejos sistemas geoambientales hidroclimáticos están relacionados con la selva amazónica en diversos grados e intensidades, pero son fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas terrestres y acuáticos, tanto marinos como continentales. Entonces, es un ciclo que começa, o número 1 aí na figura, na pantalla, é calor equatorial que evapora o oceano. Depois, as nuvens avançam tocando, cambiando umidade com a floresta e aí chegam os Andes e formam as cabeceiras do rio Amazonas e o restante de la umidade viene para regar el sur, sureste y otros países. Y ahí me gustaría, hubo una polémica muy fuerte entre el gobierno Bolsonaro y los resultados de las investigaciones de los cientistas del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, el INPE, que está en la ciudad de San José de los Campos, en São Paulo, porque es un instituto de mucho respeto internacional. Yo particularmente tengo muchos trabajos juntos con ellos. Son profesores que publican en varias revistas con referendos lo mejor posible y trabaja con teledetección. Entonces, tiene un sistema que hace los alertas para la deforestación y para los incendios, que voy a hablar un poco para que conozcan que muchas veces revelar la realidad hace con que los políticos que están ahí tengan miedo de hacer los enfrentamientos que son necesarios para el problema. Entonces estamos hablando de un monitoreo por satélites. Esto se llama percepción remota o teledetección, que puede definirse como la ciencia y arte de obtener información de un objeto analizando los datos adquiridos mediante algún dispositivo que no está en contacto físico con dicho objeto. Los satélites es el vehículo. Dentro de los satélites están los sensores. Y estos sensores es que hacen el registro de la energía electromagnética de los átomos que están en la superficie terrestre y después generan imágenes que son analizadas por los cientistas. Entonces, contribuciones significativas de las ciencias geográficas y espaciales han sido proporcionadas para comprender, mitigar y prevenir desastres como los que están ocurriendo en la Amazonía brasileña en el día de hoy. Una de ellas está relacionada con los avances tecnológicos en los sistemas de detección de deforestaciones y quemas a través de imágenes satelitales. Los sensores de radar y ópticos a bordo de satélites en órbita registran la energía electromagnética de diferentes objetos de la superficie del suelo y permiten a los investigadores calificar y cuantificar de forma rápida y precisa los cambios en el uso y la ocupación de la tierra. Las alertas se envían regularmente a las agencias de fiscalización indicando el tipo de cambio y su ubicación geográfica para la acción inmediata de las autoridades en campo. Entonces, hoy en día hay una facilidad para adquirir los datos por la internet. Por ejemplo, en la pantalla, la figura de arriba y de abajo del lado izquierdo, yo la busqué en la internet, son de la fecha de anteayer. Arriba está a temperatura do aire, então você vê que justo na Amazônia e em Brasil está em color rojo, então o aire agora está muito caliente, não? Mientras que o vapor do água está justo localizado no bioma amazônico, la más grande.
porque estamos nos acercando del período lluvioso. Esta é uma esperança, porque é quase impossível combater os incêndios nesta magnitude. Então, temos que pedir a Deus que nos mande as lluvias e os satélites mostram que, me parece que Deus está escuchando nossas preces. Então, são avanços. Este a la derecha, abaixo, também não se pode ver, pero é em tempo real os focos de calor e de incêndio em la Amazônia. Seguimos adelante. O estado del arte em la teledetección são os dados hiperespectrales. Estamos trabalhando acá na Fundação Joaquim Nabuco para hacer detecção de minerias ilegales em zonas protegidas del bioma Caatinga, que é bioma que estudamos que está quase todo no noroeste do Brasil. Mira que interessante. Neste tipo de imagem, é o mesmo lugar, a mesma fecha, o mesmo satélite, pero é satélite que se pode mirar mais do que a região de lo visible, também a região del infrarrojo. E aí hacemos uma composição em color verdadeira que está arriba, onde se vê o humo de um incêndio na cidade de Cuiabá, na província de Mato Grosso. Então, quando cambiamos isto para uma composição falsa color, lo sacamos por um efeito de manipulação de dados de física da matéria. E aí vemos que, em verdade, o incêndio está arriba a la derecha neste color azul. Ou seja, podemos mirar o que passa sem o humo. É muito importante para os bombeiros, para a defesa civil. Estes são novos limites tecnológicos da teledetecção. Ambas imagens foram adquiridas simultaneamente, não? Então, isto são avanços científicos que hacemos. E aí está, o sistema, já estou finalizando minha charla com vocês, o INPE, o Instituto e o Sistema DETER. Então, é um sistema muito complexo para crimes em la Amazônia legal, cobre uma área de 950 mil quilômetros quadrados, todos os meses, várias antenas. Agora estamos construindo um satélite chamado Amazônia 1, que vai ser colocado no espaço por el governo de China. Então, em Brasil, o monitoreio da deforestação e incêndios florestais está a cargo do INPE. O sistema de monitoreio está a cargo da coordenação de observação da terra em conjunto com o Centro Regional da Amazônia e estão involucrados dois importantes sistemas, o DETER e o PRODES. Foi este sistema DETER que hace como um aviso, não? E que depois, e estes são dados mensais, e o PRODES é um sistema anual, e o PRODES é mais rigoroso e vai sair entre janeiro e fevereiro de 2020 e seguramente vai dizer que as áreas deforestadas são mais grandes que o que diz o sistema DETER. Bueno, esto no le gustó nada al gobierno de la derecha y dijo que los cientistas estaban manipulando los datos y que tenían otros intereses. Pero no es verdad, yo trabajo justo. Si yo hiciera la misma cosa con la misma metodología del INPE, llegaría a los mismos resultados. La culpa no es del mensajero de la mala noticia, ¿no? Então, assim que o sistema registra as áreas de deforestação, quando os satélites detectam a tala de bosques nativos. Talas como deforestação talada, tala de vegetação e também a mineria, que é outro problema muito grave. Mineria clandestinas em tierras indígenas. Isto genera muito problema. Agora, o governo está com um projeto de lei no Congresso da Nação para permitir a explotação de minerias em tierras indígenas, que são tierras protegidas pela Constituição brasileira, e a maneira que fazem a explotação das minerias
involucra una destrucción increíble, no solamente de los bosques, de los árboles, pero sino también de los ríos, porque los contaminan con mercurio. Es una cosa terrible. Parece una guerra que está en la Amazonia. En verdad es una guerra no declarada. Entonces, para finalizar las conclusiones, la sociedad contemporánea como un sistema desequilibrado. Entonces, la disminución de la biodiversidad es generada por una multiplicidad de causas, tales como aumento de la población en toda la cuenca amazónica, aumento del consumo de recursos naturales. Aí está uma nueva, la más grande hidroelétrica de Brasil, Belo Monte, com muitos problemas de corrupção em sua construção. Aumento de la pobreza, destrucción de la vegetación, exterminio de la fauna, cambios en el uso de la tierra, cambios en el ciclo hidrológico, construcción de grandes hidroelétricas en la cuenca amazónica, erosión y pérdida de fertilidad de los suelos devido a tala de vegetación primaria, y también porque, como yo había dicho, la capa del suelo es muy angosta y el suelo fértil es poco profundo, algo como 40, 50 centímetros, no más que esto. Si sacamos la vegetación, como hizo las máquinas ahí que vimos en el video, muy pronto esta fertilidad y lo que da fertilidad al suelo se evapora y se cambia, se pierde, se convierte en zonas. Hay un proceso, dicen los especialistas, de savanización de la Amazonía, que con esta deforestación, los incendios, todo lo que estamos haciendo ahí, esto va a un tiempo no muy grande converter la selva tropical en una sabana como una sabana africana. Entonces, contaminación de los medios acuáticos, terrestres y de la atmósfera, procesos geomorfológicos naturales o inducidos, cambios climáticos y gestión ambiental deficiente. Hay, por lo tanto, una gran complexidad de causas que agudizan el desastre ambiental de los incendios forestales actuales en la Amazonía brasileña. Sin embargo, los aspectos políticos interfieren en este proceso. Los cambios en las políticas ambientales pueden debilitar o incluso descalificar a los agentes que protegen el medio ambiente, haciendo cumplir la legislación ambiental en el país. Señales emitidas por la política con el sentido de debilitar la fiscalización de las actividades ambientales pueden, por ejemplo, desencadenar una ola de deforestación vertiginosa para que se pueda ahorrar tiempo en las llamadas mejoras, entre comillas, de los terrenos, haciéndolos legalmente aptos para la agricultura de acuerdo con los intereses de las políticas de desarrollo actual del gobierno en Brasil. La fenomenal biomasa de la selva, ahora en llama, tiene importantes repercusiones para América del Sur. Columna de humo generada por los incendios se puede observar a través de imágenes satelitales. Tales imágenes han estado evidenciando la concentración de esta pluma, su magnitud y desplazamiento en las capas superiores de la atmósfera de la Tierra, haciendo de la Tierra hacia el sur de nuestro continente. Las lluvias negras con marcadores de quemas, presencia de partículas de olín provenientes de la vegetación quemada, se registraron en São Paulo el día 20 de agosto de 2019 y puede ocurrir en otras ciudades si continúan los incendios. Entonces, para concluir, les digo que el desastre, lamentablemente, aún está en proceso. Bueno, estas son unas pocas palabras que yo quería compartir con ustedes. Quería agradecer y me quedo a disposición si tienen alguna pregunta o algo a
aclarar y más una vez agradecer a toda la gente de Flaxo, en especial al profesor Dr. Pablo Binocur por la invitación y la oportunidad de estar hoy acá. Gracias, Nason, por la excelente conferencia, muy interesante. Realmente has colocado en la agenda arriba de la mesa la complejidad de la temática, la densidad de temas, cada uno de ellos implica políticas específicas, y me parece que es una contribución muy relevante y de interés para todas y todos nuestros estudiantes y toda la comunidad del programa. Para quienes están participando, antes de yo tengo 2 o 3 preguntas para hacerte, pero me gustaría consultar primero a quienes están en estos momentos participando, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, que por favor la realicen para poder extendérsela a Nason. La pueden escribir. Ahí está Jorge Galvez, que señala, no sé si tú la estás viendo, Nason, dice, existe mucha información y buena tecnología para la conservación del bosque tropical. Sin embargo, políticamente la conservación no tiene acogida, lo cual es común denominador en América Latina. Sí. ¿Qué alternativas tenemos para lograr efectividad de las políticas públicas y garantizar la conservación de la Amazonia y sus recursos asociados en todos los países involucrados? Esa sería la pregunta que nos hace Jorge. Así es. Bueno, buena pregunta y es una pregunta clave. ¿Sí? Ok. Yo creo que tenemos que hacer una difusión de más informaciones para toda la sociedad, para que conozcan los problemas que están ahí y lo que están para venir. Entonces, la solución está en una cuestión política ahora para la conservación de la Amazonía. Porque eso, viste, en muy poco tiempo de gobierno, estamos con 10 meses de gobierno del presidente Bolsonaro, y las declaraciones del presidente que aflojaron la fiscalización ambiental, creo yo, fue como el inicio de esta ola de deforestación, y ahí se sumó con los cambios climáticos, las sequías y bien, la estación que no es de lluvia ahora, es una estación seca. Todo esto hizo con que tuviéramos un escenario muy fértil para los incendios. Se sumó varias cuestiones. Y el punto que puso fuego en todo seguramente fueron las declaraciones de que tenemos que aprovechar la Amazonia para otras cosas que no sea la conservación. Dijo el presidente que los indígenas ya tienen demasiadas tierras, no quiere discutir este problema. Pero ahí empezó un otro problema, un problema internacional, cuando el presidente de Francia fue el primero que llevó este problema a discutir a nivel de los países desarrollados. Y ahí se discutió algo que yo no puse en mi presentación y que toca muy profundo a los militares, que es la soberanía de la Amazonía. Esto es
como una pesadilla que tienen los brasileños hasta el inicio del proceso de colonización. Viene desde los portugueses, ¿no? El derecho por la Amazonía, la tierra de la Amazonía, como una reserva para el futuro. Quería comentar con ustedes algo que no está también en la presentación, que es el sentimiento de los brasileños, esto puedo decir porque soy brasileño, acerca de la Amazonía. Es que para nosotros, la Amazonía no es solamente de quien nació en las provincias de Amazonía o que vive en la Amazonía. La Amazonía es de todos los brasileños. Es distinto, por ejemplo, de una tierra en noreste de Brasil o en sur-sureste. Las tierras del sur-sureste son de las personas del sur. Eh, pero en noreste, no. Perdón, en la Amazonía, no. Esto es un problema. Mientras tanto, Un no sé ratito, si ya regreso. Delfina o María quieren agregar algo. No, fui a cerrar una ventana, perdón. Esto es que yo quería decir. Entonces, las alternativas que Jorge preguntó están, en mi opinión, en la política. Hay que cambiar todo este sentimiento de destrucción, de que todo está en la lógica de destruir para tener más Nelson, áreas para la muy bueno el agricultura, último punto sin porque hace pensar en a un las debate que consecuencias bien conoces de este proceso. y al cual yo me referí muy tangencialmente en la presentación, porque recuerdo haber leído y escuchado planteamientos que generaron tensiones entre los presidentes de Brasil, Fernando Henrique en su momento, Lula en otro. Lo que tú mencionaste sobre el sentimiento nacional, ¿escuchas ahora? El Perdón, sentimiento Pablo, yo no nacional escucho sobre el patrimonio de la Amazonía como un ahora. patrimonio de brasileños y brasileñas, que es tan fuerte Sí, como muy tú bien. bien lo describiste, genera de algún modo tensiones, no solo ahora con Bolsonaro, sino también fue antes, eh, y tú lo debes tener muy referenciado, eh, porque políticos del mundo desarrollado, incluso colegas que trabajan en temas ambientales, ven el uso de la Amazonía o la explotación de la Amazonía ya no como un tema al cual los brasileños tienen derecho, sino que compromete, o así lo observan, compromete la seguridad o el ambiente a nivel global. Entonces allí hay una tensión entre claramente el sentimiento del pueblo brasileño sobre la Amazonía y la situación de crisis climática que existe a nivel global y el papel que cumple en ese sentido la Amazonía dentro de la preservación o del bioma, como tú bien señalaste, de la Tierra como planeta a nivel global. Me parece que ese es un punto muy importante que tiene que ver, sin lugar a dudas, con los objetivos de desarrollo sostenible y que quizá, eh, digamos, solamente lo enuncio, debería generarse algún tipo de consenso en donde obviamente nadie cuestione la soberanía política sobre la Amazonía que tiene el pueblo brasileño, pero a su vez el pueblo brasileño que haga jugar de algún modo un uso responsable como una contribución del pueblo brasileño
hacia el resto de los pueblos del mundo. Ese es un punto. La segunda pregunta que quería hacerte tiene que ver con quiénes son los propietarios de las tierras donde, digamos, relacionadas con la Amazonía. Son tierras fiscales de los estados, del Estado federal, son de particulares, además de, obviamente, las reservas de los pueblos indígenas que han vivido allí desde siempre, y que seguramente tienen conflictos, como ocurre en toda América Latina, porque se ven expulsados y se han visto expulsados por el sistema capitalista desde hace por lo menos 200 años y en forma acelerada en las últimas décadas como consecuencia de los precios de las commodities y recursos naturales que favorecieron o sobre las cuales nuestras economías se basan. Y la segunda pregunta es, en esta distribución de la propiedad de la tierra y el papel que cumplen el Estado federal y los estados, si existen o no conflictos sobre la Amazonía en Brasil. Por ejemplo, en la Argentina, constitucionalmente, los bosques nativos tienen una protección federal, pero el uso de las tierras, la adjudicación de las tierras es de las provincias. En consecuencia, allí se producen conflictos sobre los cuales se ancan o se montan los intereses del capital, que han llevado adelante, como tú bien sabes, un proceso muy acelerado de eliminación del bosque nativo y de extensión de la frontera agropecuaria en la Argentina en los últimos 25 o 30 años. Entonces, la pregunta es esa, ¿qué pasa en Brasil? Sí, claro. Tenés razón acerca de la primera pregunta, porque hay una idea de transformar, dicen los militares, esto es algo que pasa en la cabeza también de otros líderes y de otros países, de transformar a la Amazonía en una tierra internacional con gestión de las Naciones Unidas, porque ya se está destruyendo todo y ya no tenemos capacidad para hacer la gestión, los arreglos necesarios para conservar la selva. Bien, y esto también creo yo que hay muchos otros intereses en juego, intereses de la industria militar en todo esto, y hay intereses de los Estados Unidos también para toda esta discusión. Pero de hecho, lo que estoy sintiendo acá en Brasil es que estos incendios forestales en la Amazonía brasileña hizo disminuir muy fuerte la popularidad del presidente. Ahora, cuando la última vez que él habló en la televisión fue justo en este momento de la pelea con el presidente de Francia y todo más, no se podía escucharlo por el tema de se bater las olas en las ventanas de los departamentos acá. O sea, también las enquetes de la popularidad del presidente está bajando muy fuerte. El tema es también que el presidente no es una persona que esté
muy calificada, creo yo, para la cuestión de entender los grandes intereses que están en juego en la Amazonía, no solamente por la tierra, pero también por la minería, lo que está abajo, ¿no? Y ahí hay otros intereses que también que están puestos ahí en la Amazonía. Bien, es un tema que está desarrollando, que no se acabó y que vamos a estar en los diarios, en la televisión, en los próximos meses. Creo yo que hizo despertar en el gobierno un señal amarillo de que hay que cambiar esta floja que hicieron en las políticas ambientales. Porque tenemos leyes muy buenas para proteger el medio ambiente, pero en una área tan grande no hay personal que sea suficiente para fiscalizar todo. Ahí está la teledetección que puede ayudar. Entonces, mientras estuviéramos con estos ministros que están ahí y este pensamiento, será muy difícil. El tema es justo, lo que puede ayudar es esta cuestión, creo yo, de la discusión de la soberanía, ¿no? Y también a ver qué pasa con la iglesia y qué decisiones van a tomar el Papa y los obispos, que tienen mucha influencia acá en Brasil. Y entonces está puesto los problemas para que no solamente los brasileños, pero todos los ciudadanos de los países, porque esto nos toca a todos, no es solamente de Brasil, hay otros países que están vecinos que tienen parte de su territorio. Yo recién vi un video de Paraguay también con muchos problemas de los incendios ahí, ¿no? Claro que por la magnitud, como se ve en la pantalla, los puntos rojos, es Faltaría mucho tu más grande respuesta sobre el tema de la los propiedad incendios, porque la a región propósito de lo amazónica de cual Brasil es la más grande Delfina de García todas. Hamilton digamos, refuerza sobre qué ocurre Los con los propietarios pueblos originarios, con los pueblos indígenas y la Amazonía, ¿no? Claro, muy buena pregunta. Es una zona de conflicto, porque ahí tenemos los indígenas con tierras indígenas, que son leyes, las tierras son muy grandes, y el tema es que la tierra tiene madera, tiene minerías, y hay muchas invasiones, ¿no? En las tierras indígenas, y los indígenas sacan armas y ahí tiene una zona de conflicto muy grande, en especial en la provincia de Pará. Hay grandes propietarios de tierra, Pablo, que no son de la región. Hay propietarios que son del sureste de Brasil. Yo conocí, por ejemplo, uno propietario de una constructora y que tiene una hacienda en la Amazonía que es casi del tamaño, casi la mitad de Portugal. Entonces hay grandes propietarios que no son, grandes terratenientes que no son de la región, ¿no? Y las propiedades son muy vastas. Y hay muchas tierras fiscales, hay muchas tierras que son de la nación también. Y hay lo que llamamos de tierras grilladas. Yo no sé cómo se dice en español. Esta es una historia muy peculiar de Brasil, de este tiempo que destruyeron el bosque atlántico. Hay un insecto que come las hojas de los árboles, que llamamos de gafanhoto. Yo no sé cómo se dice, o grillo, no sé cómo se dice en español.
Y ahí la gente hacía así. Hacía una documentación falsa de propiedad de una tierra, los ponía este papel en, una, en un cómodo cerrado junto con este insecto. Y ahí el papel se quedaba amarillo como si fuera viejo. Entonces se dice que son tierras grilladas, son tierras que el propietario no tenía derecho porque tiene toda su, tiene posee esta tierra con papel falso. Esto es muy común ahí en la Amazonía, ¿no? Entonces, Delfina, hay muchos conflictos con las poblaciones originales, los indígenas en la mayor parte, ¿no? Y ahí los indígenas ya están ahora en conflicto con el gobierno de la nación, por el tema del cacique Raoni, que estaba con el presidente de Francia y también con el Papa, y ahí está ahora en pelea con el presidente. Pero el cacique Raoni es una persona que defiende hace más de 30, 40 años la conservación de la Amazonía. Es muy respetado en Brasil también. Bueno, son tiempos muy difíciles que pasamos actualmente. Las cosas se están desarrollando y aún será muy investigada en el futuro, La porque última todavía estamos pregunta, aprendiendo y con a esto te comprender liberamos lo y que te pasa con agradecemos enormemente, Nason. la nación, con el Dentro pueblo y del, con el por medio lo que quiero ambiente. entender, el mayor propietario, considerando la Amazonía como un gran espacio, de las tierras sigue siendo el Estado. ¿Eh? La mayor parte de las tierras de la Amazonía son fiscales. Ahora, ¿son del gobierno federal solamente o también son de los estados? De los dos. Sí, son fiscales. Los dos. La mayor parte es de la nación, gobierno federal, pero las provincias también tienen. Y ahí los gobernadores tuvieron un rol muy importante en esta cuestión de los incendios, porque desde que el presidente Bolsonaro dijo que no quería la ayuda financiera de los países desarrollados para combatir los incendios de la Amazonía, dije que no precisaba, que ellos deberían utilizar para reforestar la selva en la Alemania, en Francia. Muy bien. Entonces los gobernadores se reunieron, los gobernadores de la Amazonía Legal, de este mapa que yo mostré, hicieron lo que llamamos aquí de un consorcio y crearon como una empresa para que esté libre para negociar con los países extranjeros. Y así están recibiendo ayuda y manejan la plata que el gobierno federal todavía no está, que antes el gobierno federal estaba manejando. Bueno, es una solución, no sé si es muy buena, porque esto fragmenta el territorio brasileño. Porque antes era la nación y la unidad territorial del país que estaba manejando algo como 2.000 millones de dólares de ayuda, principalmente de Noruega, Dinamarca y creo Alemania. Era el Fondo Amazônico. Y ahora parte de esta plata está siendo manejada por las provincias con este consorcio de las provincias que hacen parte de la Amazonía. Es como una fragmentación del territorio brasileño. No sé, es bueno, claro, porque es plata para ayudar a la gente en proyectos de desarrollo sustentable, en proyectos de fiscalización. Esto está muy bueno, pero yo creo que el gobierno perdió espacio en esta discusión, Pablo. Entonces,
porque en verdad la gente que conforma el gobierno, por lo menos desde la experiencia que tenemos acá, nosotros, no son personas muy preparadas para el tamaño del problema. Lo hacen pensando en ideologías, ¿no? Y ahí nosotros pensamos en sociología. Nelson, Entonces, hay una última ahí pregunta tenemos que acaba de que hacer una estudiante descubrir que me parece un nuevo interesante. diálogo entre todas las Si partes. podés decirnos cuántas áreas protegidas, parques nacionales o regionales o santuarios de fauna y flora hay en la Amazonía brasileña y respecto al total de la Amazonía, qué proporción aproximadamente representan estas áreas protegidas o, digamos, de algún modo preservadas en una perspectiva de conservación. Bueno, esto hay una variación. Si analizamos por provincias, por ejemplo, la provincia de Roraima tiene como 62% de su territorio están en área protegida. Y hay otras provincias que este valor varía muchísimo. Hay áreas protegidas como parques nacionales, estaciones ecológicas, refugio de vida silvestre. Hay un Sistema Nacional de Unidad de Conservación, llamado SNUC, que está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil. Este sistema hace la gestión de las unidades de conservación federales de Brasil, de todos los 6 biomas que tenemos acá en Brasil, ¿no? Pero hay también unidades de conservación que son provinciales. Y esto también hay una variación entre una provincia y otra. Le digo como un número general que cerca de 40% de toda la Amazonía está bajo áreas de protección, que varía según la categoría. Hay categorías de protección integral donde no se puede hacer nada, no se puede vivir. Son, por ejemplo las áreas, las tierras indígenas. Não se pode haver atividade econômica. É aí onde está o projeto de lei de Bolsonaro agora no Congresso para cambiar isso. ¿No? Tierras indígenas são áreas protegidas. Não se pode explotar nada. Então, 40% do bioma amazônico em Brasil estão bajo áreas protegidas. Pero há áreas, há categorias de proteção, por exemplo, de uso sostenible, que é mais aflojada a condição, a explotação econômica. Se pode explotar desde que haja uma autorização. Então, é um projeto que há que ser um projeto de impacto ambiental, por exemplo. Não? Há todo um conjunto de leis que protegem este sistema. Então, contestando a Maria Fernanda, le agradeço muito a pergunta. Entonces, cerca de 40% de la Amazonía brasileña. Bueno, muchísimas gracias, Nelson, nuevamente. Área de protección. Pero áreas de protección integrales que son las más protegidas, esto no llega a 5%. Y harán comentarios. Esperemos que este ciclo de conferencias que seguirán con otros temas de interés, que son globales, que nos preocupan, que nos afectan muy mucho a todos quienes residimos en esta región y a nivel y en el mundo. El programa va a hacer un esfuerzo por intentar brindar temas que permitan profundizar debates, adquirir nuevos conocimientos, etcétera. Así que buenas tardes a todas y todos y los saludamos desde aquí. Y nuevamente, Nelson, tú en Recife, un abrazo grande, saludos a todas las amigas y amigos que están por allí.
Bueno, muchísimas gracias a usted, Pablo, a todos de Flaxo.